No sé si me oís. ¿Vais a hacer así? ¿Sí? Perfecto. Vale, pues nada, buenas tardes. Mi nombre es Neus Agudo, soy Solution Architect de la región de Iberia y hoy estamos aquí junto a mi compañero Ángel Conde, especialista de Data y de Inteligencia Artificial, y junto a Arturo Lorenzo, representante de Skypet, que nos va a presentar hoy su caso de uso de su plataforma de Data. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar un poquito cogiendo cosas que probablemente hayáis visto en otras sesiones, pero simplemente por hacer un recap un poco rápido, la nueva generación de SageMaker Studio ha cambiado un poco el paradigma de cómo solíamos trabajar. AWS se ha involucrado y ha ido a mirar qué es exactamente lo que necesitamos para dar un paso adelante en el mundo del data y de la inteligencia artificial, y con esa nueva generación lo que ha hecho es unificar a través de herramientas de desarrollo como pueden ser SageMaker Unified Studio, todo lo que es la capa del dato con la capa de la inteligencia artificial, de manera que ya no vamos a ir trabajando con el concepto de silos, que era lo que veníamos haciendo hasta ahora y lo que todavía muchos de nosotros estamos intentando evitar o estamos intentando subsanar en nuestras respectivas empresas, sino que lo que vamos a tener es un solo estudio, una sola capa unificada que nos va a permitir acelerar nuestros procesos. ¿Y qué procesos? Todo lo que tenga que ver con el mundo de la analítica, del dato y de la inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, como puede ser el Big Data, como puede ser todo lo que es la gestión de transformación del dato, todo lo que es los modelos de Machine Learning, el hospedaje, inferencia y demás. Todo esto más o menos habéis visto en otras sesiones. Lo que vamos a hacer en estas sesiones es centrarnos un poquito más en la capa del dato y en la transformación que ello comporta dentro del ritmo y de la aceleración de la empresa. SageMaker Studio se construye encima de una capa de Lakehouse. Hemos hemos comentado que necesitamos transicionar de diferentes silos que teníamos a una capa unificada del dato para poder acelerar y poder hacer esos desarrollos que me van a aportar valor a mis proyectos. Para eso necesitamos que nuestra base sea sólida, necesitamos que esté unificado el acceso a esos datos y que todos estemos trabajando con la misma información, minimizar la fragmentación e intentar establecer una base muy unificada sobre la que poder trabajar. Para poder conseguir esto, tenemos que hacer un poquito de memoria y entender desde dónde estábamos yendo, desde dónde venimos. Los que trabajáis habitualmente con el dato y con la analítica, sabéis que históricamente teníamos dos maneras de acercarnos al mundo del dato. En algunas empresas se utilizaba el método de Data Warehouse, que es yo limpio todos mis datos, lo pongo en una serie de servidores, en unos servicios extremadamente potentes, con capacidades de analítica, con capacidades de gestionar petabytes de datos, pero que me requiere gestionar ese preproceso del dato, que me requiere copiar los datos, que me requiere gestionar los datos de una manera poco eficaz y básicamente centralizar esa gestión de datos en equipos que no necesariamente son responsables de esos datos. Por otro lado, tenemos la filosofía de los data lakes. En la filosofía de los data lakes tenemos todas aquellas cargas en las que cedemos más el control al usuario, el control al owner del dato, al propietario del dato, pero a cambio tenemos muchas dificultades cuando queremos escalar, tenemos muchas dificultades cuando queremos acceder a esos datos, cuando queremos hacer consultas muy intensivas, cuando queremos cuadrar o hacer cruce de datos entre diferentes puntos de información, ¿no? Entonces, al tener todos estos mundos se genera un problema muy importante, y ya no es un problema técnico, es un problema para la empresa. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo más tiempo pasando datos de un sitio para otro y procesando los datos que utilizando los datos, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando empezamos un poquito a tirar un poquito para atrás y decimos, vamos a dar un giro a todo esto y vamos a empezar a trabajar con otro tipo de formatos que nos permitan coger lo mejor de los dos mundos. ¿Qué tipo de formatos son esos? Los formatos de formatos libres de OpenTable, lo que serían formatos libres aplicables a lo que son las funcionalidades de la capa de storage. Es decir, hasta entonces los data lakes tradicionales nosotros guardábamos la información, pero cada vez que queríamos jugar con esa información nos veíamos obligados a cargarlos en memoria, a procesarlos de otra manera.
lo que hicimos es, hemos hecho un paso para adelante y hemos adquirido competencias en las que a través de estos formatos, como pueden ser Apache Iceberg, que tendría el top contender, ¿no? el número 1 en el mercado, pero también formatos como Delta o como Hudi, podemos interaccionar con esos datos imitando en cierta manera lo que vendría siendo un data warehouse tradicional, con consultas SQL, con cruce de datos, con inserciones en tiempo real, con modificaciones, pero con la potencia de la desestructuración y el control en el lado del propietario del dato con el que yo trabajo, ¿no? En AWS para nosotros es muy importante que nuestros clientes tengan una gran selección de formatos con los que puedan trabajar y por lo tanto los 3 formatos principales, que los tenéis aquí, que son Apache Iceberg, Delta y Hudi, están soportados dentro de lo que es la estructura de un Data Lake basado en S3 para inserciones, modificaciones y para uso como Data Lake. Dentro de esto, Apache Iceberg, como hemos dicho, es el formato reinante y nos va a ofrecer todas estas capacidades. Y en Apache Iceberg es en lo que vamos a basar el resto de un poco el diálogo para lo que es SageMaker Lakehouse. Entonces, ¿cómo empezamos con todo esto? Tenemos un Data Lake con un montón de datos de diferentes equipos, de diferentes responsables, los tenemos guardados como objetos dentro de nuestros buckets S3 en este caso, y aquí empiezo a jugar con los Data Lakes. Por otro lado, tengo Amazon Redshift o la solución que tengáis vosotros en vuestro caso como Data Warehouse para analítica a gran escala y para cargas con muchos datos, para cargas Big Data, para cargas de reporting, etcétera, etcétera. Lo que queremos ahora es que esto pase a ser un solo entorno, porque si yo veo esto digo, bueno, son 2 fuentes de datos, tampoco es tan complicado, pero la realidad no es esta. La realidad se parece más a algo tipo así. Es decir, no solamente tengo S3, no solamente tengo Redshift en este caso, sino que tengo los orígenes reales de los datos. Tenemos Salesforce, tenemos SAP, tenemos bases de datos, bien sean relacionales, no relacionales, tenemos Redis, tenemos sistemas de cachés. Es decir, no tenemos un solo origen de datos, no tenemos solamente datos en S3 o datos en Redshift, sino que en realidad tenemos muchos orígenes de datos. Entonces, lo que vamos a hacer para poder tomar el control es utilizar esta capa de Lakehouse, donde combinaremos lo más fuerte de cada una de las tecnologías para poder, de manera directa o indirecta, ahora veremos las maneras, acceder a todas estas fuentes de datos. ¿Cómo conseguimos esto? Conseguimos cogiendo como base ese Data Lakehouse basado en estas 2 tecnologías y agregándole integración 0 ETL. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde esta capa de SageMaker Lakehouse voy a poder integrarme de manera directa con fuentes de datos, es decir, no solamente voy a poder consultar un fichero o voy a poder consultar una base de datos en Redshift, sino que además voy a poder de manera nativa, con las mismas herramientas con las que consultaría cualquiera de estas fuentes de datos, consultar directamente Salesforce, consultar directamente mis fuentes de datos externas a través de las integraciones 0 ETL compatibles. Y para aquellas integraciones que digáis, bueno, y si mi software o mi fuente de datos no es compatible o no está dentro de estas integraciones nativas que me estáis comentando, para eso tenéis conexiones federadas a través de Glue, que Glue ya existe desde hace mucho tiempo y es uno de los pilares fundamentales dentro de esta arquitectura. Tenéis más de 100 conectores que para todo aquello que no tengáis 0 ETL, tenéis también conexiones federadas, de manera que podéis evitar esos silos de datos que teníamos, integrándolo todo bajo un mismo paraguas. ¿Y cómo conseguimos esto? Todo esto lo conseguimos con el wrapper, con ese envoltorio que le damos a todo esto de SageMaker Lakehouse de Apache Iceberg API. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquiera de vuestras tecnologías, cualquiera de vuestras fuentes de datos que sean compatibles con la API pública, con la API de Apache Iceberg, disculpad, cualquiera de las softwares que sean compatibles vais a poder integrarlo con el Lakehouse para que podáis utilizar la herramienta que queráis. De esta manera vosotros podéis con Spark acceder a cualquiera de vuestras fuentes de datos utilizando Apache Iceberg, con la API de Apache Iceberg y utilizando esta capa de SageMaker Lakehouse que estábamos comentando. Por último, pero no menos importante, hay que recalcar que una de las cosas más relevantes dentro de esta integración que estamos hablando
y de esta facilidad que nos ofrece poder unificar los datos bajo un mismo paraguas está evidentemente el control de accesos. Ese control de accesos también nos lo va a proporcionar toda esta arquitectura de SageMaker Lakehouse. ¿Vale? En cuanto a cómo vamos tirando a nivel de detalle, simplemente por hacer un poco de recap, SageMaker Lakehouse nos va a proporcionar esa unificación del dato, nos va a proporcionar la facilidad de conectar con todo aquello que sea compatible con la API de Apache Iceberg y nos va a proporcionar la capa de seguridad y el control granular de permisos gracias a lo que son los permisos que nos ofrece Lake-Formation integrado dentro de Lakehouse. Y ya por último, simplemente por hacer un poquito de 360 de lo que vais a ver, veréis que aquí tenemos las fuentes de datos, ya no tenemos esas fuentes únicas que comentábamos al principio, donde tenemos solamente el Object Storage o tenemos la base de datos en Redshift o en el Data Warehouse, sino que la fuente de datos puede ser aquel sitio donde nosotros necesitemos tener la fuente de datos. Aquí la clave es que esté cerca de los owners, cerca de los usuarios que lo tienen que utilizar. Y a partir de aquí, gracias a las capacidades de catálogo, las capacidades de gobierno y lo que es la integración con la API, vais a poder trabajar con una sola capa todas las fuentes de datos y a partir de aquí evolucionar vuestras plataformas y acelerar todo lo que vendría siendo el desarrollo dentro de la integración. Perfecto, a continuación os paso aquí con mi compañero Ángel, que entrará en detalle en la parte técnica. Muchas gracias, Neus. Bueno, lo primero de todo, presentarme. Soy Ángel Conde, como ha dicho Neus, trabajo como Solutions Architect para la organización de partners, pero en mi caso soy especialista de datos, ¿no? Llevo trabajando mucho con Iceberg, espero que a lo largo de hoy y a lo largo de las sesiones que habéis visto os quede claro, ¿no?, que en AWS apostamos por Iceberg, ¿no? Creo que lo hemos dicho muchas y muchas veces, ¿no? Hemos estado hablando del catálogo de datos del Lakehouse y sí que creo que es importante que aterricemos esto un poco más, ¿no? Hemos hablado, ¿no?, de que tú puedes acceder a los datos bajo ese estándar. Aquí muy importante, cuando hablamos de Iceberg, parece que todo es magia. Iceberg es simplemente una especificación. Son unos documentos de diseño, están libres en GitHub, no son complicados de entender. Esto está muy bien porque son abiertos, pero sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta que dependiendo del motor o del lenguaje de programación, las librerías que uséis, puede que haya ciertas cosas que estén implementadas o no, ¿no? Esto es así, ¿no? Luego, recordaros, ¿no?, dentro de AWS la idea es que accedáis a vuestros datos, estén en un clúster de Redshift o que podáis tener creáis un Lakehouse con el almacenamiento de Redshift, todo bajo esa interfaz. O sea, es decir, para vuestras aplicaciones va a dar exactamente igual que los datos vivan en Redshift, que los datos vivan en S3 o que los datos vivan en S3 Tables y en el futuro más integraciones con terceros, ¿no? Básicamente para mí van a ser tablas, yo voy a hacer mis SQLs con ese soporte de Iceberg y me da igual dónde estén los datos. Ya veis aquí también un poco en esta imagen el tema del catálogo, ¿no? Hasta ahora en AWS, los que vengáis del mundo Big Data, pues como yo en Hadoop en su día, ¿no?, pues en AWS tenemos el catálogo de datos de Glue, que es compatible con Hive, pero ahora lo que nos pasa es que aparte de tener ese catálogo asignado a la cuenta, tú puedes tener N catálogos, y ya veis ahí que pueden ser catálogos gestionados. Yo puedo crear como un catálogo de Lakehouse sobre almacenamiento de Redshift, es decir, voy a utilizar un Redshift serverless y el almacenamiento de Redshift para construir mi Lakehouse, porque es mi opción y es la que más, voy a tener muchas cargas, muchos updates y deletes, y voy a hacer queries muy complejas y es lo que mejor me va a funcionar. Lo puedo tener en S3, o bien, ya veis, hay catálogos federados ahí abajo, y eso significa que yo, datos que tengan un clúster de Redshift, ahora los puedo publicar como un nuevo catálogo federado, un catálogo de REST de Iceberg, ahora comentaremos esto, ¿no? Bajo un catálogo federado, puedo crear un catálogo federado de S3 Tables o de fuentes externas el día de mañana. Paso. No tiene ganas de pasar. Perdón, que no me... vale, muchas gracias. Vale, hemos hablado de los catálogos, ¿no? Así como Iceberg es una especificación, el catálogo REST es otra especificación, ¿no? Pero esto básicamente, recordaros que teníamos catálogo de Hive en Glue, ahora podemos tener N catálogos. ¿Por qué REST? Porque es una API REST, punto. Y esto lo que te permite es de manera muy sencilla realizar integraciones, es decir, cogéis desde cero vosotros y os queréis integrar,
para leer datos que estén en S3 con el catálogo de Glue, de Iceberg, el REST, y lo podéis hacer en una tarde, básicamente. Es algo que está muy sencilla, nos da un nivel de indirección más, pasamos a tener N catálogos por cuenta, es un cambio radical, ¿no? Hemos hablado de SageMaker, de Unified Studio, de todo el nuevo enfoque. Recordaros que esto es lo que está por debajo y cambia bastante el paradigma, y al final lo que va a pasar es que yo voy a acceder a los datos en base al catálogo, es decir, yo en el catálogo voy a hacer una llamada al catálogo para crear una tabla, yo voy a hacer una llamada al catálogo para saber en qué fichero, ¿no? Hemos visto en una de las sesiones dónde estaban los últimos metadatos de una tabla de Iceberg, pues eso lo voy a almacenar en el catálogo. Es decir, todos los motores de que sean compatibles con este catálogo deberían ser capaces de trabajar con esas fuentes de datos que hemos dicho. ¿Qué pasas? No sé. Vale, empezamos. ¿Cómo podemos trabajar? No tenéis que migrar nada en principio, o sea, no se va a deprecar nada, vosotros podéis seguir trabajando con el catálogo de datos de Glue normalmente, compatible con Hive, simplemente ahora tenéis una indirección más porque vosotros ya podéis tener en muchos casos tablas de Iceberg en Glue y no pasa nada, simplemente ahora tenéis un endpoint que es compatible con esa especificación y con ese catálogo REST. Básicamente aquí podéis utilizar el catálogo de datos de Glue para las tablas que tenéis hasta ahora de Hive, o bien lo podéis utilizar para tablas de Iceberg, pero sí que es cierto que para esas tablas de Iceberg tenéis un endpoint nuevo que lo que hace es que para motores externos sea mucho más sencillo acceder a ellas, ¿no? Para poder integrarse. Vale, ¿cómo podemos crear catálogos? Ya veis que esto es como un catálogo, una jerarquía de catálogos, ya veis que cada catálogo va a tener asignado un tipo de almacenamiento, lo que hemos dicho. Ahora me puedo construir un lakehouse con S3 tables, o simplemente con el almacenamiento de RefSeed. No me hace falta, tengo las tres opciones. Evidentemente, cada opción tiene sus límites. Si hablamos de RefSeed, lo veis ahí perderíamos el time traveling, ¿no? El ir hacia atrás, porque no lo soporta, pero tendría más rendimiento. En S3 tables es mi sistema gestionado de tablas de Iceberg, pero no puedo acceder a los ficheros Parquet a mano. Y en S3 me lo tendría que hacer yo todo, pero es lo más configurable, ¿no? Tenéis esas diferentes opciones. Ya veis ahí también los catálogos federados, lo que hemos dicho. Yo puedo tener un clúster de RefSeed desde hace 3 años y lo que tengo un botoncito en RefSeed ahora es publicar datos a un catálogo y se me va a generar un catálogo nuevo. Vale, ¿dónde están estos catálogos? Estos catálogos están en la consola de Lake-Formation. Los vais a tener ahí, ¿vale? Y desde Lake-Formation lo diferente también, que es muy importante, que ha comentado Neus, es el tema de la seguridad también. Con este paradigma, si estáis utilizando este paradigma, hasta ahora lo que nos pasaba, si estábamos en S3, Lake-Formation, estábamos en RefSeed, permisos de Postgres, porque RefSeed, la interfaz es Postgres. Sin embargo, si utilizamos esto, todos mis permisos van sobre Lake-Formation. Me da igual que mis datos estén en S3, S3 Tables, RefSeed y sistemas futuros, ¿vale? Esto cambia bastante y simplifica bastante las cosas. Vale, esto, ¿qué es lo que añade, no? Hasta ahora teníamos 2 capas, ¿no? Yo siempre que estaba en Glue, pues tenía mi base de datos y mi tabla, ¿no? Y hasta ahí íbamos. Ahora, como tengo una capa más, lo que hay es un mapeo diferente. Ahora tenemos 3 niveles de jerarquía. Ahora tenemos catálogo, base de datos y tabla. Ahora bien, si estáis utilizando el catálogo de datos o la abstracción de Hive, no tenéis por qué preocuparos. Podéis usar el de siempre, no se os van a romper las aplicaciones. Simplemente, si vais a utilizar el estándar REST de Iceberg, o sea, los catálogos de REST de Iceberg, que hemos dicho que podéis tener varios o N catálogos por cuenta, recordaros que ahora tenéis 3 niveles. Y lo que hemos dicho, ¿no? Aquí la diferencia que tenemos de antes es que con Lake-Formation voy a asignar permisos a nivel de catálogo, aunque mis datos estén en RefSeed. Si utilizo esa abstracción para leerlos, yo voy a través de Lake-Formation, me olvido de los permisos de Postgres. Vale, un ejemplo, ¿no? De cómo accedemos a estos datos. Pues ya veis, aquí es una configuración de MR. Ya veis ahí que son simplemente 3 o 4 líneas de todo eso que veis ahí abajo, son simplemente configuraciones estándar para leer de Iceberg, no os asustéis, esto está en la documentación, pero ya veis por ahí que ponen una de ellas account RefSeed cluster RefSeed database, ¿no? Simplemente esto es porque yo he publicado los datos de una RefSeed existente al catálogo y simplemente lo que tengo que decirle a mi aplicación Spark o cualquier cosa que sea compatible con Iceberg,
Flink, tenéis librerías Iceberg en Python directamente, las librerías de Java, cada vez hay más soporte, ¿no? En la comunidad, DuckDB también, Daft, hay un montón de motores de analítica que lo soportan y cada vez va a haber más, porque ya os digo, es muy fácil integrarse, simplemente lo que tenéis que configurar es el catálogo, y con esto ya os olvidáis. Vale, vamos a entrar un poquillo más en detalle, ¿no? Sobre esa gobernanza que hemos dicho. Ya os digo que esto cambia un poco el paradigma de la gobernanza, ¿no? Porque ahora todo está en la information, no tengo por qué tener un set de permisos diferentes para un cluster de Repsit. Y recordaros que con Lake Formation lo que podéis tener es permisos a nivel de tabla, a nivel de columna y a nivel de celda, haciendo combinaciones entre ellos, y luego tenéis clásico en Amazon, como trabajamos, tenéis sistemas de permisos en tag o bien en base a roles para todos los catálogos. Cuando estamos hablando de Fine Grained Access Control, ya veis, ¿no? Lo que podemos hacer. Recordad que podéis hacer combinaciones. Evidentemente, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Me vais a decir, ¿y si lo tengo en Repsit, qué pasa? Si tengo mis datos en Repsit, pues evidentemente, dependiendo de cómo vayáis a leer, lo que va a pasar es que ese Repsit Serverless Compute, que está tacheado ese almacenamiento de Repsit, va a hacer de filtro por vosotros. No hay magia. Si pensáis, ¿no? Trabajamos todos con Parquet, Parquet es fichero columnar. Cuando estoy queriendo filtrar por celda no hay magia, alguien tiene que filtrar los datos por mí. Entonces, pensar que cuando estamos en el modelo de Repsit Managed Stores, de tener el Lakehouse allí, lo que va a pasar es Repsit, o si estamos en el modelo de S3, pues dependiendo si son servicios nativos, vais a poder utilizar permisos de grano fino, o igual, si ya estamos hablando a terceras partes no integradas con AWS, lo que va a pasar es que eso lo vamos a poder dar a nivel de tabla, de momento. Vale. Respecto a los controles, ¿no? Esto lo he visto mucho en muchas empresas cuando hemos montado data meshes o diversos data lakes a tamaño enterprise, y básicamente es, ¿no? Cuando estamos hablando de permisos a nivel de tabla y base de datos, lo que nos suele pasar es que empezamos a tener 20.000 o 30.000 o 100.000 permisos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no es escalable. De ninguna de las formas eso es escalable. Entonces, yo lo que puedo hacer es crearme una ontología de cómo está organizada mi empresa o cómo quiero gestionar yo esos permisos mediante una ontología, y luego lo que voy haciendo es asignar etiquetas a diferentes bases de datos, conjuntos de tablas, de tal forma de que esto es mucho más fácil de mantener y escalar. Vale, dicho todo esto, espero que hayáis aprendido algo más del Lakehouse, y nada, dar paso a Arturo para que cuente un poco la jornada de cómo han migrado a Iceberg. Hola, ¿se oye? Vale, mi nombre es Arturo Lorenzo, yo soy el arquitecto de datos de Skypet. Nosotros somos la empresa líder en el cuidado de mascotas en España y Portugal. Tenemos actualmente más de 500 centros distribuidos entre España y Portugal, con las tiendas físicas, con e-commerce, con peluquerías y con veterinarias. Yo vengo en representación del área de data de la empresa. Nosotros nos encargamos básicamente de la extracción de los datos de los sistemas operacionales y nos encargamos de la transformación de todos estos datos y de exponer estos datos a las áreas de negocio. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver el viaje que hemos tenido nosotros en el área durante estos últimos 3 años y medio a nivel de transformación tecnológica, ¿vale? Nuestro punto de partida fue en 2022, donde teníamos un reto bastante grande, que partíamos de 2 empresas que son las más potentes en el grupo Skypet, que son Kiwoko y Tienda Animal. Estas empresas se fusionaron en una única y tenían modelos de datos diferentes, stacks tecnológicos diferentes, y entonces teníamos un punto de partida bastante difícil, ¿vale? En 2023 nuestro objetivo era terminar una arquitectura centralizada que fusionase estas 2 arquitecturas de las 2 empresas diferentes, y en 2024 lo que hicimos fue robustecer la arquitectura centralizada que habíamos creado entre 2022 y 2023, y también con otras iniciativas ampliar un poco la arquitectura. Y ahora en 2025 es cuando nos estamos abriendo un poco más al campo de la inteligencia artificial
y al procesamiento de datos en real time. Vale, ¿cuáles eran los desafíos de negocio y los objetivos que tenía la compañía antes, en 2022, cuando empezamos todo este camino de transformación? Pues eran 3 objetivos bastante claros. Necesitábamos un modelo de datos centralizado que compartiese los datos de las 2 empresas, necesitábamos KPIs con semántica similar, con la misma semántica de negocio y también unificados por las 2 empresas, y necesitábamos un modelo de acceso de datos también centralizado. Y este era nuestro punto de partida en 2022. Teníamos en Kiwoko un stack tecnológico totalmente diferente al de tienda animal. En Kiwoko teníamos como orígenes de datos, que era el ERP de la empresa, Microsoft Dynamics. En tienda animal teníamos SAP Business One. De Data Warehousing teníamos Amazon Redshift en Kiwoko. En tienda animal teníamos una base de datos Oracle. En Kiwoko, como procesamiento ETL, utilizamos Data Pipeline, servicio ya obsoleto, deprecadísimo de AWS, que nos ha dado también dolores de cabeza migrarlo. Y en tienda animal utilizábamos un producto de informática que se llama, porque sigue existiendo creo, Power Center, ¿vale? Como herramientas de reporting, en Kiwoko utilizábamos Power BI y en tienda animal utilizábamos ClipView, no ClickSense, ClipView, o sea, versión antigua, ¿vale? Para que hagáis una idea de cómo estábamos en nuestro punto de partida. Vale, pues en 2022 y 2023 planteamos esta arquitectura centralizada, toda basada en AWS, Cloud, todo con recursos de AWS y que fuese lo más escalable, lo más autónoma, lo más personalizada para nuestros casos de uso. Ya sé que esto asusta, o sea, ahora mismo no se entenderá mucho, ¿no? Pero vamos, en la siguiente slide vamos a profundizar más en la arquitectura. ¿Qué recursos utilizamos en la arquitectura que planteamos centralizada? Como orquestadores o como recursos que nos ayudaban a la orquestación de los procesos ETL, utilizamos Step Function, DynamoDB y Lambda, ¿vale? Como recursos de almacenamiento, como no, para un Lakehouse, planteamos una arquitectura de Lakehouse, utilizamos S3. Como recurso de procesamiento distribuido con Spark, Cluster DMR, y como servicio que nos sirve de exposición de los datos de negocio, del modelo de la última capa del Lakehouse a negocio, utilizamos Amazon Redshift, ¿vale? De esta manera tenemos separada la capa de cómputo de la capa de almacenamiento. Tenemos en S3 todo el almacenamiento y en Redshift, con Redshift Spectrum, tenemos esa capa de cómputo y esa capa de presentación a las áreas de negocio. Y como podéis haber visto en las diapositivas de 2022, teníamos muy pocos orígenes de fuentes de datos. En el área de data teníamos los ERPs de cada empresa, teníamos Microsoft Dynamics y SAP Business One para tienda animal, y ahora bebemos de todas las fuentes de datos posibles de la empresa. Tenemos como origen de datos SAP S4 HANA, que ahora es el ERP también unificado de las 2 empresas. Tenemos todas las nubes de Salesforce, Salesforce Commerce Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud. También extraemos datos de Jira para hacer el tracking del seguimiento de trabajo. Tenemos también datos de back office de tiendas. Tenemos datos de sistemas operacionales de microservicios que extraemos a través de Eventbridge. Tenemos datos de partners externos de Globo y también de Google BigQuery. Y muchos más que aquí no caben, ¿vale? Pero extraemos datos de todas las fuentes de datos posibles de la empresa actualmente. Bien, vamos a meternos un poquito más en detalle. ¿Cómo tenemos nosotros organizado el Lakehouse? Nosotros lo tenemos organizado en 3 capas. Tenemos una capa de landing, donde se inyectan los datos en crudo, sin ninguna transformación, los almacenamos en formato Parquet más Iceberg, ¿vale? Ya el formato original, eso ya murió. Lo tenemos de forma incremental, cuando se puede, obviamente. Todas las tablas de los sistemas operacionales que se pueden, las inyectamos de forma incremental, y las que no, las inyectamos de forma total. No hay otra cosa que se pueda hacer. Y luego tenemos una capa de staging, donde llevamos los datos de landing, que caen de forma incremental, lo llevamos a la capa de staging. En la capa de staging es donde hacemos alguna validación de formatos, hacemos limpieza de datos, hacemos deduplicación de esos datos que vienen de landing, es decir, integramos esas incrementalidades que vienen de landing con los históricos que están en staging. En staging
nosotros tenemos la visión que tiene el sistema operacional. Una tabla que tenemos en staging tiene que tener la misma información que tiene el sistema operacional en el momento en el que nosotros hemos hecho la abstracción, ¿vale? También lo que hacemos es validado de esquemas, forzamos a que ciertas tablas de ciertos orígenes que son más no estructurados, le forzamos un esquema concreto y luego todos esos datos los mezclamos, los transformamos y los presentamos en la capa de negocio, que es la última capa del Lakehouse, donde tenemos nuestro modelo de copo de nieve, que es el modelo del cual beben las herramientas de visualización y los equipos de negocio para la analítica del día a día. Vale, hemos desglosado un poquito toda la arquitectura en dos partes, ¿vale? Primero, los procesos de landing y staging y después los procesos de las capas de negocio. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo orquestamos todos estos flujos de trabajo con los recursos de AWS? Pues bien, nosotros lo que tenemos son cargas nocturnas, cargas en batch que empiezan de madrugada y empiezan con un cron job en Event Bridge. Ese cron job lanza una step function, que es la que veis, no sé si se ve esto, no se ve, bueno, la de launch workload, ¿vale? Y empieza con una llamada a una función lambda que lo que hace es recoger qué tablas de los sistemas operacionales tenemos que cargar en ese día. Y eso lo hace a través de una DynamoDB que tenemos configurada con toda la metainformación de los orígenes, tablas de sistemas operacionales y tablas del modelo copo de nieve, ¿vale? Entonces, en ese punto sabemos qué tablas tenemos que cargar ese día y lo que hacemos es llamar a otra step function, aquí va a haber muchas step functions, ya lo digo, en la que vamos a levantar 3 clústeres de MR, un clúster de MR por cada capa del Lakehouse, ¿vale? Cuando ya tenemos levantados los 3 clústeres de MR y listos para procesar todos los jobs de Spark, entonces lanzamos en paralelo otra step function que lo que va a hacer va a ser lanzar los procesos de PySpark de la capa de landing y de la capa de staging y de orquestar o manejar los estados de esas tablas operacionales que se están ingestando. Que eso es la step function que veis ahí de launch, landing and staging. En el primer paso lo que se hace es actualizar una DynamoDB que tiene la metainformación de esa tabla operacional y se pone en un estado pendiente, un manejo de estado típico. Después se llama otra step function, que es la de launch landing, que es la que va hacia la flechita de generic load, y ahí es donde se genera, se construye el Spark Summit, que es el que se va a lanzar al clúster correspondiente de la capa, en este caso la capa de landing, al clúster de landing se lanzaría. Después se llama a otra step function para lanzar el proceso de PySpark de staging, ¿vale? Y es igual, se orquesta ese flujo, se hace un tuning específico para esa tabla del sistema operacional del Spark Summit y se le envía al clúster correspondiente. Y ya por último lo que se hace es actualizar la DynamoDB, se actualiza el estado que habíamos puesto en pendiente, se actualiza estado completed, se actualiza, pues ya está completado el paso de landing y staging, y eso se hace en escrituras en los buckets correspondientes de landing y staging, ¿vale? Que es la parte de arriba que estamos viendo. Bien. A ver, ahora. Entonces, ya tenemos los datos cargados en landing y staging, pero ahora, ¿cómo se lanzan las tablas de business? ¿Cómo se lanzan las tablas de del modelo de copo de nieve? Pues bien, lo que hacemos es orientar la arquitectura a eventos y cuando se hace un marcado de completado en la DynamoDB de una tabla del sistema operacional, se envía un evento a una función lambda que va a ser la encargada de decidir si hay alguna tabla de business que se puede lanzar. Porque claro, una tabla de negocio depende de una o más tablas de los sistemas operacionales porque esa es su misión, ¿no? Cogemos varias tablas de unos orígenes, los mezclamos, los transformamos y los dejamos en una tabla. Entonces, esta lambda es la encargada de decidir si hay alguna tabla de negocio que se tiene que lanzar. Si hay alguna tabla, una o más tablas que se tienen que lanzar, pues se lanza otra step function. ¿Vale? Se lanza esta step function de staging to business, que es lo mismo que hace la de generic load de orquestar el flujo del job de PySpark para la tabla de negocio. Igualmente, se actualiza una DynamoDB a pendiente, después se lanza el job
de PySpark al clúster correspondiente de business y se actualiza la DynamoDB de vuelta a completed. Y ahora, ¿qué pasa después de esto? Pues que se lanza otro evento que vuelve a la lambda y decide si con esta tabla de negocio que se acaba de procesar hay alguna tabla, otra tabla de negocio que se ha desbloqueado. Porque una tabla de negocio no solo depende de una tabla de operacionales, sino puede depender también de otra tabla de negocio, ¿vale? Entonces, de esta manera, con este ciclo, cubrimos esa casuística y esta función lambda es la que cubre las dos dependencias a esos dos niveles de datos. Vale, cuando terminamos ya 2023, en 2024, el año pasado, dijimos, bueno, ya tenemos la arquitectura robusta, ya está funcionando en producción, no todos los días, obviamente, eso es un sueño, pedir demasiado, pero ya la teníamos bastante estable y dijimos, ¿qué podemos hacer? Vamos a abrirnos a periodicidades inferiores a un día, porque hasta ahora solo teníamos periodicidades diarias, semanales y mensuales, en ese proceso en batch con la arquitectura que acabamos de ver. Entonces salió una iniciativa de negocio que dijeron, oye, pues a mí me apetecería y me vendría súper bien tener los datos de los pedidos online actualizados cada 15 minutos, la información fresca. Y nosotros dijimos, vale, pues vamos a aprovechar nuestra arquitectura y vamos a crear una aparte, pero que pueda reutilizar ciertos componentes para crear este tipo de arquitectura en microbatch. ¿Y qué hicimos? El sistema operacional de pedidos online es un sistema de microservicios que está desplegado en EKS y va dejando eventos en un bus de eventos de Event Bridge. Nosotros desde Data creamos otro Event Bus que era oyente de ese Event Bus del sistema operacional de pedidos online y mandábamos los eventos que nos interesaban a una cola SQS, o mandamos, porque a día de hoy se sigue haciendo, y los mandamos a una cola SQS y cada 15 minutos hay un cron job programado que lanza una función lambda que es la encargada de ingestar esos eventos en la capa de landing. Y ahora os podéis preguntar, ¿y cómo se pasa staging y cómo se pasa business? Pues tenemos un clúster de MR que corre 24/7, nuestro querido ForexGAM, ¿vale? Que es el que se encarga de estar pasando los datos de landing a staging y a business cada 15 minutos. ¿Y cómo se orquesta este flujo de trabajo? Con la misma arquitectura que hemos visto antes, con la misma step function que actualizan las DynamoDB y que lanzan los eventos a la lambda y que van desbloqueando las dependencias. A ver. Uy. Vale. Otra iniciativa que tuvimos después de esta arquitectura en microbatch fue la de robustecer un poquito más el lakehouse. Teníamos ya unos procesos estables, pero nos faltaba algunas cosas que podíamos mejorar en ciertos aspectos. Por ejemplo, teníamos operaciones rutinarias en tablas, pues hacer insert, update, delete con Spark, lo teníamos que manejar todo mediante data frames. Teníamos que levantar un clúster de MR, empezar a lanzar comandos, lectura, cojo datos, recreo tabla, escribo de nuevo. Un coñazo, ¿vale? Era súper pesado y además eran tareas rutinarias del día a día que nos llevaban mucho tiempo. Luego también teníamos pérdidas de histórico, en el sentido de, a veces Spark le daba por fallar en la escritura y como tiene política de reintento, internamente reintentaba y se cargaba el histórico y escribía solo la parte incremental en tablas incrementales. Otra cosa que podíamos mejorar. También utilizábamos mucho los checkpoints de Spark y tardábamos mucho tiempo en configurar esas operaciones que dan un poco de dolor de cabeza. No son tan fáciles de manejar como parecen al principio, ¿vale? Y una de las cosas que también teníamos muchísimo margen de mejora era la atomicidad de operaciones, en el sentido de si un proceso estaba escribiendo una tabla y otro proceso leía la misma tabla en el momento de la escritura, había una lectura inconsistente. Por lo tanto, eso no era bueno, y más si queríamos ir a un modelo de real time ni a real time, en el que la simultaneidad puede pasar. Y por último, cada cambio en una tabla implicaba rehacer la tabla entera. Si tú querías añadir una columna en una tabla, querías borrar una columna, querías cambiar un tipo de dato, vuelta a empezar. La tabla es de cero, abrimos clúster de MR, a empezar a lanzar comandos y a empezar a escribir otra vez la tabla.
¿Y todo esto cómo lo solucionamos? Pues con Apache Iceberg. Fue la decisión que tomamos de pasar a esta arquitectura más transaccional con un lakehouse con Apache Iceberg. ¿Y cómo lo hicimos? En resumen, la tarea no era muy difícil a simple vista, en el sentido de teníamos que cambiar el código de las 3 capas, de los procesos de la capa de landing, de los procesos de la capa de staging, de los procesos de la capa de business, y migrar los datos. Los teníamos en formato Parquet, los teníamos que pasar a formato Iceberg. Tampoco parece tan complicado, pero después la cosa es diferente. Nosotros lo dividimos en 5 fases, la migración Apache a Iceberg. La primera fase era configurar todos los clústeres DMR y adaptarlos para que tuviesen las configuraciones necesarias para poder trabajar con Apache Iceberg. La fase 2 era adaptar el código de los procesos de landing y migrar los datos de las tablas de landing, porque encontramos una independencia entre la capa de landing, la capa de staging y la de business. Por lo tanto, esa capa se podía migrar de forma independiente. Después, en una fase 3, adaptamos el código de la capa de staging y en la fase 4 el código de todas las tablas de negocio de la empresa. O sea, tarea ardua, ¿vale? Y después en la fase 5 es cuando migramos los datos de la capa de staging y de la capa de business, ¿vale? ¿Y qué es lo que conseguimos? Conseguimos tener más de 2000 tablas migradas en el Lakehouse Apache Iceberg, conseguimos un 20% menos de tiempo de procesamiento en los clústeres DMR, un 5% de ahorro en costes de computación y sobre todo desbloqueamos propiedades ACI, desbloqueamos time travel para poder viajar en el pasado hacia las snapshots de las tablas de Apache Iceberg pasadas, evoluciones de esquema que no implicaban recrear tablas desde cero y tareas rutinarias que se nos convertían en consultas SQL de insert, update y delete. Ya está, mediante Acina. Ya no había más clúster DMR. ¿Vale? Pero claro, todo esto tenía sus dificultades también. Y lo que más sufrimos nosotros es que partíamos de unos clústeres que tenían una versión de la 6.8 DMR y cuando empezábamos a subir versiones, íbamos poquito a poco subiendo versiones de forma escalada, aunque Ángel ya nos recomendó de primera subir a la 7.0, pero nosotros no le hicimos caso, fuimos cabezones y nos íbamos encontrando bugs y errores y cosas que nos adaptaban a nuestros casos de uso, hasta que por fin llegamos a la versión 7.0 con Spark 3.5 y todo iba maravillosamente bien, ¿vale? Pero esto fueron meses de dolores de cabeza. Luego también con Iceberg tenemos el tema de las snapshots y de los ficheros huérfanos. Todo eso hay que manejarlo, porque si lo dejas al libre albedrío, se convierte eso un solar, o sea, se queda hecho un desastre. Entonces tuvimos que también realizar mantenimientos y software a medida para cada tabla de el mantenimiento de las tablas de Apache Iceberg y toda la rotación de snapshot y de ficheros huérfanos. Vale, ¿y cuáles son los pasos que estamos siguiendo ahora mismo en 2025 y los que vamos a seguir en 2026 en el área de data de SkyPet? Pues bien, lo primero que estamos haciendo este año es abrir la pata de inteligencia artificial con SaveMaker, en el que ya estamos trabajando en un caso de uso de recomendación de productos online en el e-commerce, está yendo bastante bien, y los siguientes pasos es introducir la parte de real time para tener información más fresca y poder dar insights más precisos y más rápidos a las áreas de negocio, y mejorar también la parte de gobernanza para poder también tener una cultura del dato más implantada en la empresa. Y obviamente muchas más mejoras en Apache Iceberg que podemos hacer, pero que ya tocará. Y bueno, por último, os quiero compartir unos consejos, aprendizajes de lo que vivimos en SkyPet y de lo que más o menos sacamos en claro que si volviésemos al pasado podríamos mejorar. Y es, lo primero, cuando nos enfrentamos a un proyecto de estas características o a una migración de este tipo, a un diseño de arquitectura desde cero de este tipo, tenemos que tener en cuenta que las herramientas son difíciles de aprender, de que no todo es drag and drop, plug and play y todo va a funcionar tan rápido y tan maravilloso, sino de que realmente requiere una curva de aprendizaje al principio bastante fuerte, en la que tenemos que tener preparado al equipo y darle formación continua para que pueda seguir adelante el proyecto. Luego, otra cosa, cuando empecemos un proyecto de Big Data, de una arquitectura de Big Data,
Ya no digo empezar una arquitectura desde cero tan grande como esta, sino cualquier proyecto de Big Data, cualquier arquitectura que podamos ver. Medir bien las volumetrías. O sea, lo primero, tienen que ir las arquitecturas orientadas a los datos que tenemos. Si no, podemos estar matando moscas a cañonazo o quedándonos con falta de cómputo para procesar todos los datos. Entonces, eso hay que medirlo también bien. Y otra cosa que a nosotros también nos falló bastante fue el tema de los entornos de desarrollo. En proyectos de Big Data es muy importante tener entornos de desarrollo que se parezcan bastante a los de producción, porque si no tenemos misma volumetría, mismas características, los procesos que trabajemos, los procesos que practiquemos, no van a ser totalmente fidedignos a lo que nos vayamos a encontrar en los entornos de producción. Esto a nosotros nos pasó y nos pasó factura. Entonces, un consejo o un aprendizaje que os dejo ahí. Y luego, más a nivel organizativo, nos encontramos con una alta rotación del equipo, que también no teníamos mucha documentación, por no decir casi ninguna, y entonces teníamos que hacer onboarding constantes a la gente, y más con esta curva de aprendizaje que os he dicho, pues se nos hacía más complicado. Por lo tanto, sé que la documentación es un tema tabú en la tecnología, pero aunque sean los procesos más críticos, más difíciles, os lo recomiendo que lo vayáis haciendo mientras vayáis desbloqueando hitos en un proyecto así. Y me falta algo, pero no sé qué. Sí, ya me acuerdo. Otra cosa que suele pasar mucho con este tipo de proyectos es que hay mucha prisa, hay muchos deadlines con salir a producción y con que todo salga rápido y con que todo salga perfecto para cumplir en costes y en tiempos que alguien ha puesto. Yo os digo, si vosotros estáis dentro de un proyecto así y veis que el proyecto no está estable para salir a producción, levantar la bandera y decir, yo por aquí no paso, porque merece más la pena pasar unos meses más robusteciendo y eficientando la plataforma que salir a producción y que las presiones que antes eran ficticias se conviertan en presiones reales porque estáis en un sistema de producción que está fallando todos los días, ¿vale? Y bueno, con esto ya me despido. Muchas gracias a todos. Cualquier duda me podéis preguntar ahora después. Y si os ha gustado la charla, podéis escanear el QR y hay una pequeña encuesta que podéis realizar, ¿vale? Muchas gracias a todos. Me pasa un poquito de tiempo, ¿no? No pasa nada.